tal? Por fin empezamos nuestra segunda clase. Este es el Discipulado Crece, un discipulado diseñado para que juntos crezcamos conociendo a Jesús y conociendo su palabra. Yo espero que la primera lección haya generado en ti ese deseo de aprender más y quiero preguntarte, ¿has empezado a leer ya los evangelios? Bueno, si no lo has hecho, quiero darte hoy el tirón de orejas. Ahora que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida, es necesario que conozcas qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y los evangelios, en los 4 evangelios encontramos justamente toda la historia desde la niñez, la infancia de Jesús y todo lo que hizo hasta que Él murió en la cruz y resucitó por nosotros. Por eso, si todavía no has empezado a leerlo, no pierdas más el tiempo, empieza a leer porque vas a conocer más a Jesús y lo que Él ha hecho por ti. Bueno, vamos a empezar nuestra segunda lección de este módulo. Como te conté en la primera clase, este discipulado consta de 4 módulos y cada módulo contiene lecciones. Este primer módulo contiene 3 lecciones y hoy vamos a hablar acerca de la oración. Bueno, antes de empezar quiero preguntarte, ¿tienes tu Biblia? ¿Estás listo? La palabra. ¿Tienes una libreta? ¿Algo con lo que tomar tus propias notas? Muy bien. Estamos listos para empezar, estamos preparados. Vamos allá. Hoy vamos a hablar de la oración. Bueno, ¿qué es la oración? Pues para empezar voy a decirte qué no es oración. Oración no es un rezo, oración no son repeticiones. Entonces, ¿qué es orar? ¿Qué es la oración? Orar es hablar con Dios. Esto no es difícil, no requiere una serie de frases, una serie de oraciones preaprendidas, memorizadas, sino que simplemente tienes que acercarte a Dios y hablar con tus propias palabras. Eso es orar. Orar no se trata de repetir una frase, no se trata de hacer un rezo, se trata de hablar con Dios. En los evangelios de Lucas y Mateo nos enseña cómo debemos orar. Mira, anota Lucas capítulo 11, los versículos 9 al 13 y también Mateo 7, del versículo 7 al 11. Vamos a leer los versículos de Mateo. Vamos a buscarlo. Mateo 7, del 7 al 11. Al 11. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Bien, me encanta porque Dios es bueno y Él quiere darte buenas cosas. ¿No te alegra esto? Para mí esto es un motivo de alegría. Muy bien, ya sabes qué es la oración. La oración no es otra cosa que hablar con Dios, es acercarte y es hablarle y decirle lo que necesitas. ¿Por qué debo orar? ¿Por qué debo yo hablar con Dios? Bueno, en primer lugar, porque Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Dice en Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo pienso la sola idea de que un Dios tan grande, de un Dios que ha creado todo el universo, quiera comunicarse conmigo, ya es un motivo de provocar un deseo de yo querer hablar con Él. Estamos hablando de que tienes la posibilidad de hablar con el Dios que te creó, con el Dios que creó el universo, con el Dios que ha creado el planeta Tierra en el que vivimos. Es un privilegio que Dios, el Dios todopoderoso del que habla la palabra de Dios, haya decidido comunicarse con nosotros. Entonces, ¿por qué debemos orar? Simplemente porque Dios quiere comunicarse con nosotros y a través de la oración, a través de esa conversación con Él,
podemos aprender a vivir y podemos aprender muchas cosas y podemos ir a pedirle aquello que necesitamos. Pero además de que Él quiere que nos comuniquemos con Él, también debemos orar porque Él quiere guiarnos en el camino. Vamos a establecer una circunstancia, una hipótesis. Imagínate que viajas a un país extranjero, desconoces completamente el lugar y te dan la opción de elegir entre dos personas para guiarte mientras tú estás en ese país. Una de las dos personas conoce al detalle el país en el que te encuentras, otra persona es extranjera igual que tú y no conoce absolutamente nada de ese lugar. Una de esas dos personas está cualificada, conoce al detalle el lugar en el que te encuentras y la otra, la segunda persona, no conoce absolutamente nada del país. Yo te pregunto, ¿a quién elegirías tú para que te guíe en tu estancia en ese país extranjero? Estoy seguro que elegirías al primero, al que está cualificado y al que conoce al detalle el país extranjero. Bueno, de la misma manera, yo quiero decirte, hay alguien que es como esa persona cualificada y que conoce tu vida mejor que nadie. Por tanto, ¿cómo no vamos a elegir y cómo no vamos a decidir acercarnos a Dios para que Él nos guíe? Si Él nos creó, si Él nos conoce al detalle, Él va a dirigirnos, va a llevarnos por esos caminos que debemos andar para que no nos desviemos. Y por último, porque Dios quiere que desarrollemos una amistad con Él. Dios no solamente quiere comunicarse contigo, que ya eso es un motivo de alegría para mí, de verdad, sino que además Él quiere tener una amistad. Muchas veces nos comunicamos con mucha gente a lo largo del día, hablamos en la caja del supermercado, hablamos en la peluquería, hablamos en una cafetería con diferentes personas, pero no con todos ellos tenemos una amistad. Entonces podemos comunicarnos con Dios, pero es que además de eso Dios quiere que tengamos una amistad con Él. ¿No te parece hermoso, no te parece maravilloso que Dios mismo quiera tener una amistad con nosotros? Realmente me parece maravilloso. Muy bien, ya sabes qué es orar, por qué debes orar. Ahora vamos a analizar para qué oramos. ¿Para qué? ¿Para qué oramos? Bueno, lo primero, para satisfacer nuestras necesidades personales. Debemos pedirle al Padre por nuestras necesidades. Esta es la principal razón por la que los cristianos oramos. Dice en Lucas 11, versículo 9, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Para qué oramos? Para pedirle a Dios, que es el dueño, dice la Biblia, que es el dueño de todo el planeta, de todo el mundo, de todo el universo. Pedirle a Dios por nuestras necesidades. También oramos para darle gracias a Dios por todas las cosas. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, porque realmente si Él no tuviera el control de nosotros, si no soplara vida sobre nosotros cada mañana, no tendríamos vida. Por eso le damos gracias a Dios incluso por cada día de vida que Él nos da. También le damos gracias por la salud, le damos gracias por la salvación que Él nos brindó por su Hijo Jesucristo, entre otras muchas cosas por las que podemos darle gracias a Dios. También oramos para suprimir la preocupación en estos tiempos que vivimos, en los que la situación en la sociedad está en constante movimiento y en constante cambio. A veces los cristianos nos cargamos de preocupación. Pero dice la Biblia en 1 de Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad o toda vuestra preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa toda tu preocupación. Cuando nosotros nos acercamos a hablar con Dios, nos acercamos a orar, nosotros tenemos que volcar todas esas preocupaciones en esa oración para que Él nos quite la ansiedad. Dice, echad toda vuestra ansiedad porque Él cuida de vosotros. Dios cuida de nosotros. No solamente te da la opción y te dice, vuelca toda esa preocupación, no la cargues, tú no lleves esa carga, esa mochila de preocupación arriba tuyo, sino que además te dice, tranquilo, puedes quitarte esa carga porque además Dios
tiene cuidado, Él cuida de ti, Él se preocupa por ti y Él tiene cuidado de tus necesidades. También oramos para pedir dirección divina. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones. La sociedad va a un ritmo frenético y a veces tenemos que tomar decisiones rápidas. ¿Y qué mejor que apartarnos un momento, orar, hablar con Dios y preguntarle: Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué camino debo elegir? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Tengo que irme hacia allá? ¿Tengo que irme hacia allá? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que esperar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es muy importante porque cuando oramos nosotros obtenemos la dirección perfecta para nuestras vidas. Para mí, personalmente, la oración es como una brújula, porque cuando yo entro en ese tiempo con Dios, del que hablaremos en la próxima clase, y entro a orar y adorar y le pido dirección, Dios siempre nos va a dar una dirección que debemos tomar. La dirección que nos va a llevar a acercarnos cada vez más hacia esa meta, hacia ese proyecto, ese sueño, ese propósito que Dios ha establecido en nuestras vidas. Entonces es importante que oremos porque en la oración vamos a encontrar dirección para tomar buenas decisiones, algo muy necesario en este tiempo en el que vivimos. También oramos para derrotar el pecado. Dice en Mateo 26, versículo 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad para que no entréis en tentación. Hay algo que debemos tener claro, y es que en el mundo existe el bien, pero también existe el mal. Y el mal siempre va a estar en contienda, siempre va a estar en guerra en contra del bien. Por eso, cuando nosotros conocemos a Jesús, decidimos recibirlo como nuestro Salvador para tener una vida eterna en los lugares celestiales con Él. Debemos saber que el enemigo, que el mal, va a querer pelear y va a traer tentación. Por eso a veces hablo con personas y me dicen: lo que pasa es que siento mucha tentación y no sé qué hacer, y a veces caigo en la tentación y acabo pecando contra Dios, acabo haciendo lo que no quiero hacer. Bueno, ¿sabes una clave para que esto no suceda? Muy fácil, está en la Biblia, dice: velad y orad. Mientras nosotros nos mantenemos una vida de oración, de comunicación con Dios, vamos a evitar caer en la tentación. Tentaciones van a existir siempre. Lo importante no es la tentación, sino que no caigas en la tentación, sino que no, como dice la Biblia, que no entréis en tentación. Y por último, oramos para tener una amistad con Dios. Dice en el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me parece maravilloso, porque cuando yo establezco una amistad con Él, Dios desea darme lo que hay en mi corazón. Si yo me deleito, si yo decido pasar tiempo y compartir, esto es como una relación de noviazgo. Seguro que todos los que me estáis escuchando ahora mismo, alguna vez tuvisteis una pareja, o tenéis, o vais a tener, pero una relación de pareja requiere que ambas personas se dediquen tiempo la una a la otra, y es un deleite realmente pasar tiempo con esa pareja. Cada persona siente el deseo, la necesidad de compartir, de hablarle, de contarle qué es lo que hizo en el día, qué le sucedió, qué buenas noticias, todas las cosas que pasaron durante el día. Tiene uno el deseo de contarlo y compartirlo con esa persona. De la misma forma, si yo me deleito en Dios, si yo deseo comunicarme constantemente y contarle a Dios todo lo que me está pasando, dice la Biblia, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿qué pasa si ya has orado y has hecho todo esto, pero tu oración no tiene respuesta?
Bueno, pienso, es como que la oración no pasara del techo, tú hablas y parece que como si Dios estuviera ahí en el cielo y la oración no pasa del techo y no llega hasta el cielo. Como si Dios no nos escuchara. Bueno, es importante que sepas que hay algunos obstáculos a la oración. Y de eso vamos a hablar ahora mismo. ¿Cuáles son esos obstáculos? El primer obstáculo de todos es no creer u orar sin fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nunca vamos a recibir una respuesta a nuestra oración si no creemos que Dios puede darnos lo que estamos pidiendo. Mira, dice la Biblia en Mateo 21:22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, esto es muy importante, está ahí entre dos comas, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si yo no creo que Dios puede darme el milagro, yo no voy a recibir el milagro. Si yo no creo que Dios puede restaurar mi matrimonio, Dios no va a restaurar, no voy a ser restaurado en mi matrimonio. Si yo no creo, mi oración no va a traspasar el techo, va a quedarse aquí en esta estancia. Pero además, otro de los obstáculos que tiene la oración es que a veces pedimos cosas que a Dios no le agradan y que vienen como un impulso de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de lo que hay adentro de nuestro corazón o a veces de nuestros pensamientos. Por ejemplo, alguien me ha hecho algo muy malo y yo me voy a orar a mi lugar secreto, voy a mi lugar de oración y oro y le pido a Dios que a esa persona le vaya muy mal porque me hizo algo malo a mí. Esa no es la voluntad de Dios. De hecho, la Biblia dice en Mateo 5:44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Es extraño, ¿verdad? Justo lo contrario a lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero no podemos acercarnos a Dios pidiendo que haga algo malo en contra de otra persona, porque debes saber que todas las personas son creación de Dios. Por lo tanto, es como pedirle a un papá que golpee a su hijo porque el otro hijo hizo algo malo. Entonces, no podemos pedir algo que a Dios no le agrada porque de esa manera no vamos a recibir, obviamente, respuesta a la oración. Otra de las cosas que sucede muchas veces es que no pedimos. Ese es otro de los obstáculos, no pedir. Dice la Biblia en Santiago 2, versículos 2 y 3, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto nos enlazaría con lo que acabamos de ver cuando pedimos cosas que no le agradan a Dios. Si pedimos mal para gastar, como dicen, vuestros deleites, Dios no va a responder. Pero dice también, codiciáis, tenéis deseo de muchas cosas, pero no lo recibís porque no lo pedís. ¿Por qué no te acercas a Dios y le pides aquello que quieres? A veces soñamos y nos gustaría muchas cosas y en nuestro pensamiento decimos, no, cómo me gustaría que las cosas fueran diferentes, cómo me gustaría tener otro trabajo o que se me abrieran puertas en algún lugar, cómo me gustaría que mi relación familiar, social fuera diferente. Pero no vamos a Dios y le pedimos en oración lo que queremos. Por lo tanto, si no pedimos, no vamos a recibir nada. Dice, no recibís, no tenéis, codiciáis y no tenéis porque no pedís. 4. ¿Por qué no recibimos respuesta a nuestra oración? Por no perseverar. Mira, en Lucas capítulo 11 y versículo 8 hay una historia
Y este versículo dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. En esta historia hay un hombre que va a la casa de otro hombre porque necesita algo, y es medianoche y este hombre está ya acostado, está con sus hijos durmiendo, y de repente llega el vecino a pedirle algo. Y Jesús estaba enseñando a sus discípulos acerca de la oración y le dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué significa importunar? ¿Qué es eso de importunar? Bueno, ¿has visto algún niño alguna vez pedirle algo a su papá insistentemente? Estoy seguro que sí. Yo creo que yo lo hacía mucho de pequeño. Papá, 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 quiero esto, papá, dame esto, papá, cómprame esto, papá, 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 papá. Por la insistencia, por la perseverancia en la oración, es que recibimos también respuesta a esa oración. Muchas veces vamos y hablamos con Dios una vez y oramos y le pedimos algo una vez y después ya no volvemos a pedírselo. Bueno, la Biblia nos enseña que debemos importunar el cielo, que debemos importunar a Dios, es decir, ser como niños que se acercan a su papá e insistentemente le piden hasta que consiguen lo que quieren. Por eso, no perseverar es un obstáculo para que recibas respuesta a tu oración. ¿Qué más? No ser específico. Tu oración debe ser concreta, debe ser específica. Si le estás pidiendo a Dios porque necesitas un medio de transporte, en tu oración, cuando hables con Dios, tienes que decirle qué tipo de medio, qué medio de transporte quieres. ¿Quieres un coche? ¿Quieres un autobús? ¿Un tren? ¿Una moto? ¿Una barca? ¿Qué medio de transporte quieres? Si estás orando porque quieres tener esposa, quieres tener esposo, estás orando, estás siendo específico, estás pidiéndole qué cualidades quieres que tenga esa mujer o quieres que tenga ese hombre. Es muy importante ser específicos. Yo siempre bromeo con esto y pienso: si no oras específicamente por tu esposa y le pides la esposa que quieres, puede llegarte una esposa complicada de ver, como la hija fea con la que se casó, se tuvo que casar Jacob, la hija de Labán. Tienes que ser específico, o puedes orar por un medio de transporte y que te llegue un coche con 3 ruedas. Tenemos que ser específicos. La falta de ser específico en nuestra oración hace que no recibamos respuesta. Otro de los obstáculos es no confesar pecados. Cuando nos acercamos a Dios debemos ser honestos y no debemos ocultar nuestro pecado. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso no tiene sentido tratar de ocultar ciertos pecados, ciertos asuntos, sino que tenemos que acercarnos de forma honesta, confesando nuestros pecados y hablarle a Dios con la verdad antes de pedirle aquello que necesitamos. Número 7. No perdonar. En Mateo 18, 23 al 35 está la parábola de los 2 deudores. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta historia había un hombre que le debía una cantidad enorme al rey. Vamos a suponer que le debía 1.000.000 de euros al rey. Pero había otro segundo hombre que le debía solamente 20 euros a este primer hombre. En esta historia cuenta que el rey, tras que este hombre se presentara y le hablara y le pidiera por favor que le perdonara la deuda, el rey tuvo compasión de él y le perdonó esa gran deuda de 1.000.000 de euros que tenía. Pero cuando este hombre salió feliz porque le había sido perdonada la deuda, se cruzó en el camino con el otro deudor, con el que le debía tan solo 20 euros. Y lo que hizo este hombre, en lugar de haber aprendido de lo que el rey había hecho con él, cuando se lo encontró, lo que hizo fue acusarlo, denunciarlo y provocar que lo llevaran a la cárcel porque no le podía pagar esa deuda. Y Dios nos enseña, de la misma forma que este rey, que Dios
nos ha perdonado una gran deuda a nosotros, no importa si es grande o es pequeña, así también nosotros debemos perdonar a todos los que nos han ofendido. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco Dios va a perdonarnos a nosotros. Entonces, no perdonar se constituye un obstáculo para tu oración. Si tú oras y le pides algo a Dios, pero no has perdonado a tu hermano que te ofendió, esa oración no puede ser respondida, no puede ser contestada. Y por último, problemas conyugales. Dice 1 Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y ojo aquí, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. No tengan estorbo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un problema en mi matrimonio? Muy sencillo. Necesitas resolver el problema. De hecho, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Podemos tener un momento de enojo, pero no debemos pecar. Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? No dejes que acabe el día sin antes haber resuelto ese problema. Esto es válido para cualquier conflicto que tengas, no solamente a nivel matrimonial. Pero a nivel matrimonial es necesario que antes de que acabe el día hayas resuelto ese problema que tienes con tu esposa o con tu esposo, porque de otra manera tu oración va a tener estorbo y no va a poder ser respondida. Muy bien, entonces hoy quiero decirte, si todavía no has empezado a hablar con Dios, no esperes más tiempo. Solamente acércate a Él, busca un lugar donde puedas estar tranquilo, donde nadie te interrumpa y empieza a hablar con Él. Cuéntale qué es lo que te sucede, qué es lo que sientes, qué es lo que necesitas. Así como hoy hemos aprendido para qué oramos, para recibir dirección, para pedir acerca de esas necesidades personales que tenemos, para ser libres de ese pecado. Por todos esos motivos, acércate y ora a Dios. Habla con Dios. ¿Qué te parece si terminamos orando? Muy bien, quiero que ores conmigo y digas, Señor Jesús, hoy quiero pedirte que me enseñes a orar. Que me enseñes a orar para que tu voluntad se haga en mi vida. Y que no haya ningún estorbo a mi oración. Quiero acercarme a ti y tener una amistad contigo. Te pido que me guardes y que me bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? Muy sencillo, porque Jesús nos lo enseñó así. Dice en Juan 14:13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso pedimos en el nombre de Jesús. ¿Y por qué decimos amén? ¿Qué es eso de amén? ¿Qué significa amén? ¿Qué sentido tiene eso? Amén significa que así sea. Lo que estamos diciendo cuando terminamos la oración y decimos amén es que así como acabo de orar, suceda. Que esto que acabo de orar sea de esta manera y se cumpla. Por eso oramos en el nombre de Jesús y decimos amén. Bueno, te recomiendo que mañana empieces tu día hablando con Dios y en la próxima clase estaremos hablando del tiempo con Dios y de la adoración. Muy bien, con esto me despido. Espero que hayas aprendido y que tengas muchísimas ganas de ir y hablar con Dios. Nos vemos en la próxima clase, en la próxima lección del módulo 1.